Yo vivo en Texas con mi hija Alicia y mi hijo Jai. Su madre lleva 2 años ausente, no está muerta, simplemente es una imbécil, y me las he arreglado bastante bien como padre soltero. Los 3 vivimos en un piso de 2 habitaciones en un buen barrio, tengo un trabajo estable y, por suerte, los niños están sanos. Todo iba sobre ruedas hasta una noche, hace 2 meses, en la que Jai me despertó dándome golpecitos en la cara. Sollozaba desconsoladamente, aunque reconocí que era el llanto de tengo miedo y no el de me duele algo, lo que me tranquilizó un poco. Jai siempre ha tenido pesadillas, así que supuse que eso era lo que le preocupaba. Pero cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo, el hombre de la casa de al lado me está poniendo caras aterradoras. Había escuchado muchas historias de Jai sobre monstruos que lo aterrorizaban desde los rincones oscuros de su habitación, pero esto era algo nuevo. Supuse que se refería a la casa de nuestro vecino, y la falta de elementos fantásticos en su descripción me inquietó. Parecía demasiado específico para ser una de sus pesadillas habituales. Me levanté de la cama y caminé con Jai detrás hasta la habitación de mis hijos. Alicia estaba despierta en la litera de arriba. A la tenue luz de noche, pude verla con los brazos cruzados y mirando con el ceño fruncido a su hermanito. No encendí ninguna luz para tener mejor vista del exterior y miré por la ventana. La ventana tenía cortinas, pero, por una vez, no estaban completamente corridas, y había una pequeña abertura por donde Jai debía de haber estado mirando. Desde la habitación de Alicia y Jai se veía a un lado de la casa del vecino, el que estaba a nuestra izquierda desde la calle. Había 2 ventanas en ese lado, pero estaba demasiado oscuro dentro para ver nada. Recordaba, por lo que había visto de día, que la ventana de la izquierda, la más cercana a la fachada, era la de la cocina. No estaba seguro de que era la ventana de la derecha, ya que siempre tenía las cortinas cerradas. Le pregunté a Alicia si había visto algo, y ella negó con la cabeza. Siempre tiene pesadillas y llora. Ya no quiero compartir habitación con él, papá. Nunca duermo nada, no es justo. Claro, al oír eso, Jai volvió a llorar, así que lo dejé dormir en mi habitación esa noche. Tiene una tienda de campaña de las tortugas ninja para acampar que prefiere a su cama. La verdad, en ese momento, casi sospeché que su pesadilla era una treta para que lo dejara acampar. En fin, supongo que soy muy blanda porque durmió en esa tienda en mi habitación las 2 noches siguientes. La tercera noche, me desperté de nuevo, pero esta vez fue Alicia, que estaba de pie junto a mí y me sacudía el brazo. Esa niña no me había despertado en mitad de la noche en años. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo, el vecino me estaba haciendo muecas. Esas palabras, y el miedo en la voz de mi hija, realmente me pusieron muy nerviosa. Cerré las cortinas cuando dije buenas noches. ¿Las abriste? Solo un poco, pero es porque oí un ruido extraño. ¿Qué has oído? Alicia no lo recordaba con exactitud. Según ella, se había levantado para ver qué pasaba y, al correr la cortina, vio una luz encendida en la ventana del vecino. Las cortinas de la habitación del fondo estaban corridas y el vecino estaba de pie en su casa, pegado al marco de la ventana. ¿Qué estaba haciendo? Alicia pensó un momento y luego puso una cara que jamás quiero volver a ver en el rostro de mi hija, ni en el de nadie. No le haré justicia describiéndola, pero fue algo así. Primero sonrió mostrando los dientes, dejando un pequeño hueco entre ellos, y luego frunció el ceño. Inclinó la cabeza hacia mí, con una mirada penetrante, al estilo Kubrick, y tensó los músculos del cuello. Pero lo peor fue lo que hizo con las manos. Extendió el brazo izquierdo, con el antebrazo hacia arriba. Luego cerró la mano derecha en un puño y la movió rápidamente de un lado a otro sobre el antebrazo. La pobre lo describió como tocar el violín, pero para mí era obvio que mi vecina estaba simulando cortarse. Perturbada, le dije a Alicia que parara y que no volviera a hacer ni esa expresión ni ese gesto. Estaba enfadada y confundida. Mi vecino, un hombre de unos 40 años, era algo solitario, pero me había parecido bastante normal las 3 o 4 veces que hablé con él. No podía comprender por qué les haría algo así a mis hijos. Tras hacerle algunas preguntas más a Alicia, me di cuenta de que mi vecino quizá no había hecho nada técnicamente, o al menos legalmente, malo. No era ilegal hacer gestos inapropiados en casa, pero parecía que se dirigía específicamente a mis hijos. Legal o no, pensaba hablar con él al día siguiente. Mi última pregunta a Alicia fue si nuestra vecina había hecho algún otro gesto, y ella asintió. Entonces, empezó a hacer señas con ambas manos, como diciendo ven aquí. También hice que Alicia durmiera en mi habitación esa noche. Revisé la ventana de la habitación de mis hijos, pero, como antes, no vi nada.
La casa estaba completamente a oscuras. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar y después de dejar a Alicia y Jai en el colegio, estuve 5 minutos llamando a la puerta de mi vecino. Supuse que estaría en casa porque su coche estaba aparcado en la entrada, pero no abrió. Al final tuve que irme a trabajar, y mientras me alejaba, me giré rápidamente para ver si me estaba observando. Y sí, el cobarde me estaba observando. Lo vi un instante en la ventana antes de que se escondiera tras el alféizar. Estaba claro que el tipo tenía problemas. Le grité que dejara de molestarnos y me fui. Esa misma noche, puse en marcha un plan. Mientras mis hijos dormían en mi habitación, me quedé en la suya. Era viernes por la noche y estaba dispuesto a pasar la noche en vela para pillar a mi vecino con las manos en la masa. Aunque confiaba en mis hijos, quería asegurarme de que realmente estuviera ocurriendo algo turbio antes de tomar medidas drásticas. Me aseguré de que la casa estuviera cerrada con llave y todas las cortinas corridas, arropé a mis hijos y me senté en el suelo bajo la ventana de su habitación. Alrededor de las 9, empecé a ver la misa de gallo del tirón en el móvil. No quería llevar auriculares y perderme ningún ruido extraño, así que bajé el volumen y leí principalmente los subtítulos. A medianoche, empecé a oír ruidos extraños. Como dijo Alicia, es un poco difícil de describir. Lo mejor que puedo decir es que era un chasquido bajo y repetido. ¿Conoces el sonido CHK que se hace para llamar a un caballo? Era algo parecido. Lo único que sabía era que, sin duda, el sonido provenía de una persona. Después de unos minutos, el sonido cambió a lo que creo que debía ser un silbido, pero sonaba fatal, como si alguien aspirara aire entre los dientes. El sonido era tan nítido que la ventana del vecino debía de estar abierta, lo cual me inquietó bastante, dado que solo había unos 5,5 metros de distancia entre nuestras casas. Convencida de que el vecino estaba en su ventana y de que esta era mi mejor oportunidad para verlo, me levanté y corrí la cortina de un tirón. Lo vi enseguida. Había una luz tenue en su habitación, lo que me permitió ver la horrible expresión que Alicia había puesto la noche anterior. Una cosa era ver a mi hija jugando, pero era mucho más aterrador verlo en un adulto. Su ventana estaba abierta y tenía los brazos extendidos hacia la fría noche, agitándose violentamente entre sí en una grotesca imitación de autolesión. Cuando me vio y se dio cuenta de que estaba mirando a otro hombre adulto y no a un pobre niño, dejó de hacer movimientos erráticos. Su sonrisa caricaturesca se desvaneció y otra emoción, más genuina, se apoderó de su rostro: la rabia. El hombre agarró la ventana y la cerró de golpe, luego corrió las cortinas con la misma fuerza. Dejé caer la mía. Creo que estaba un poco aturdida. Claro que me perturbó la visión del hombre, su rostro, sus movimientos y el hecho de que llevara haciéndolo quién sabe cuántas noches intentando asustar a mis hijos. Sin embargo, otro detalle me inquietó aún más. No estaba segura de si el hombre que acababa de ver era mi vecino. Lo había visto tan pocas veces en los años que llevaba viviendo en esa casa, y me costaba recordar su rostro. Me quedé sentada en el suelo un minuto, con la sangre retumbando en mis oídos. Sin duda tenía pruebas suficientes para llamar a la policía, ¿verdad? Justo cuando iba a sacar el teléfono, oí un estruendo tremendo contra el cristal de la ventana del dormitorio. Tras una breve vacilación, volví a correr la cortina. No había luces encendidas en la casa del vecino, y tampoco vi a nadie afuera. Corrí un poco más las cortinas y vi la huella de una mano en la esquina superior del cristal. Cabe mencionar que nuestra casa está sobre cimientos elevados, y esa ventana en particular es muy alta, así que, aunque la ventana está en la planta baja, el hombre de afuera habría necesitado una fuerza descomunal para meter la mano hasta ahí. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Mientras les explicaba la situación, recorrí rápidamente la casa para ver si podía divisar al hombre. Mi última parada fue mi habitación. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y, mientras seguía hablando por teléfono con la operadora, saqué mi pistola de la caja fuerte del armario. El corazón me latía a 1000 por hora, pero sabía que tenía que mantener la calma, sobre todo cuando vi que Alicia estaba despierta y me miraba desde la tienda. La tranquilicé con las pocas palabras que pude, susurrándole que estábamos bien, pero que teníamos que guardar silencio. Me senté al borde de la cama, con el arma lista y aguzando el oído. La tienda de campaña de mis hijos estaba en la esquina, y a la izquierda, en medio de la pared y justo enfrente de donde yo estaba, había una ventana. Después de lo que pareció una eternidad, vi algo. Era una noche despejada, y la luz de la luna era lo suficientemente brillante como para que pudiera distinguir una silueta a través de las cortinas blancas.
La forma oscura era borrosa al principio, pero se hizo más nítida a medida que el hombre de afuera se acercaba a la ventana. De alguna manera, sabía en qué habitación estábamos. La silueta permaneció inmóvil durante varios minutos, y recuerdo haber agradecido que, desde el ángulo en el que estaba sentada, Alicia no pudiera verla. Entonces sucedió algo que no logré comprender del todo. El hombre se apartó del cristal y levantó los brazos, formando una Y con su cuerpo y sus extremidades. Solo que sus brazos eran demasiado largos. Parecían medir el doble de lo que deberían, cada brazo casi tan largo como su cuerpo entero. Al principio pensé que sostenía algo, quizá dos tubos que parecían una extensión de sus extremidades, pero pude ver claramente dos manos en los extremos. Distinguí 5 dedos en cada mano, moviéndose ligeramente mientras el hombre acercaba los brazos a la ventana. Pum. 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 Me puse de pie y me preparé para disparar, pero justo entonces el sonido de las sirenas rompió la quietud de la noche. El hombre de afuera golpeó la ventana con las manos por última vez, y entonces fue como si alguien le hubiera cortado los brazos a la altura de los codos. Sus antebrazos parecieron desprenderse de un tajo, y el hombre echó a correr antes incluso de que tocaran el suelo. Cuando los policías se identificaron, abrí la puerta y les expliqué la situación. 2 agentes, un hombre y una mujer, me hicieron algunas preguntas sobre mi vecino, supongo que necesarias para establecer la existencia de motivos fundados para un registro. Una vez terminado, me dijeron que me quedara dentro con las puertas cerradas con llave mientras registraban la casa del vecino. Los observé desde la ventana de la habitación de Alicia y Jay. Llamaron a la puerta del vecino y, al no obtener respuesta, probaron con el pomo de la puerta principal. Vi como la puerta, que no estaba cerrada con llave, se abría. Los dos se miraron y entraron. No sé qué encontraron dentro de la casa. Solo sé que cuando salieron unos instantes después, ambos parecían muy perturbados. Cuando salí a preguntar qué habían encontrado, la agente me dijo simplemente, su vecino ha muerto. El resto de la noche fue un torbellino de desconocidos uniformados entrando y saliendo de la casa de mi vecino. Algunos se acercaron después a mi porche para hacerme preguntas, pero ninguno me dio respuesta. Se movían con una eficiencia silenciosa, el rostro impasible, las palabras cortantes. En un momento dado, me acerqué a un lateral de la casa y vi a varias personas fotografiando algo en el suelo, fuera de la ventana de mi habitación. Antes de que pudieran pedirme que me fuera, alcancé a distinguir la espantosa silueta de 2 brazos humanos. Los niños y yo llevamos meses viviendo en el apartamento de mis padres, y creo que todos, incluso Jay, estamos hartos del espacio reducido. No podemos quedarnos en la casa. Alicia está demasiado traumatizada, y yo tampoco me sentiría cómoda quedándome allí mientras el asesino siga suelto. Quiero vender la maldita casa, pero que nuestra historia se haya vuelto casi viral lo dificulta. Al fin y al cabo, ¿quién querría una casa que, gracias a las noticias, se ha asociado para siempre con frases como desmembramiento, días de tortura y víctima apenas reconocible como humana?